Dado los altos índices de violencia que aquejan al país en los últimos años y como respuesta a la incapacidad de las autoridades para lidiar con ella, México ha atestiguado un creciente desarrollo de policías comunitarias, así como de grupos de autodefensa. En las policías comunitarias, sus miembros son elegidos por la comunidad que representan, y esto a su vez legitima sus acciones. Generalmente no son reconocidas por las autoridades oficiales del lugar, pero existen excepciones. Cuando las policías comunitarias portan armas, estas deben de estar forzosamente registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Los grupos de autodefensa generalmente son constituidos por integrantes que prefieren mantener su identidad oculta, tienden a bloquear el libre tránsito dentro de sus comunidades, generalmente están armados y es común que se desconozca la procedencia de sus armas, lo que tiende a dar lugar a especulaciones sobre sus nexos con grupos delictivos. Esa es pues la diferencia entre policías comunitarias y las autodefensas, que en las últimas semanas han sido nota por lo que está sucediendo particularmente en Michoacán, pero también han sido nota por lo que ha sucedido en estados como Guerrero. Ya les presentaremos unas infografías en donde veremos cómo está el mapa en torno a este asunto en el país y también en nuestro estado y otras entidades. Para platicar acerca de este asunto, nos da mucho gusto dar la bienvenida este lunes a Jesús Estrada. Bienvenido, Jesús. Hola, Ricardo, Rubén, Enrique, Jorge, bienvenidos. Rubén Martín, bienvenido, Rubén. Buenas noches al auditorio, buenas noches a todos ustedes. Jorge Rocha, bienvenido. Buenas noches a todos, aquí estamos con gusto. Y Enrique Tucen, bienvenidos. Buenas noches a todos. Pues yo quisiera empezar con ustedes, Jorge, Enrique, porque ambos escribieron el día de ayer, tú en la Crónica Jalisco y tú en El Informador, un artículo sobre, particularmente, que hay que diferenciar estas dos cosas y no mezclarlas, aunque aparentemente sean parecidas, que es las autodefensas y la policía comunitaria. Así es, Ricardo. Fíjate que las policías comunitarias no es una figura nueva, más bien todo este fenómeno las visibilizó, pero por lo menos hay experiencias en Guerrero que tienen 15 años, otras más en Chiapas también que tienen por lo menos una década, y no solo policías, sino también experiencias de jueces. Por ejemplo, en las regiones centrales en Chiapas también hay jueces centrales. Entonces son experiencias que vienen de procesos comunitarios donde se recuperan los usos y costumbres a partir del tema de seguridad, y en varias de ellas donde se han generado experiencias muy exitosas. Incluso en la montaña de Guerrero es una de las más digamos, conocidas en estos ámbitos. Ahí incluso algunas ONGs muy importantes como INCIDE o Tlachinolan han apoyado los procesos de conformación de estas policías comunitarias que normalmente no están armadas y más bien su proceder tiene que ver o está ligado a los lazos comunitarios y a los usos y costumbres de estas regiones. Y como te decía, pues sí han, digamos, generado bajas en los delitos. Por otro lado, las autodefensas, pues son estos grupos que más bien aparecieron durante el último año, que están relacionados con zonas donde los índices de inseguridad ya eran insostenibles, o sea, donde el derecho a la seguridad prácticamente no existía, y entonces la gente, ante una ausencia completa del Estado, un Estado que está ausente, que está vacío, pues lo que hace es decir, pues yo me voy a procurar el propio derecho a la seguridad, y entonces toman las armas. Es la manera como proceden. Obviamente no son procesos que vienen de estas cuestiones comunitarias ni con lazos, más bien responden a una necesidad muy apremiante, que es la cuestión de la inseguridad. Esa es la gran diferencia. Obviamente el problema, como también ya veíamos en el primer espacio, es que de estas autodefensas luego se pregunta uno de dónde viene, quiénes son. Algunas sí dicen, nosotros somos fulanitos de tal, estamos intentando defender nuestro territorio, pero otros no lo sabemos. Y la otra, que es una diferencia importante, es que las autodefensas están luchando literalmente por el control del territorio. Las policías comunitarias no responden a un órgano distinto de gobierno. O sea, las policías comunitarias le dan cuenta a los consejos de ancianos o a la figura que gobierna en el municipio. En el caso de las autodefensas, no le responden a nadie más que a sí mismos. Obviamente, pues eso puede generar ciertos problemas. Muy bien, con respecto a lo que decías de la nula presencia del Estado, el día de hoy se dio a conocer una cifra que es muy interesante y alarmante, que por lo menos hay 205 municipios en el país que, de acuerdo con el Consejo Nacional, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, no tienen ni presencia del Estado, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Enrique, tú abordabas el tema desde otro ángulo.
Sí, bueno, 205 municipios es el 10% de los municipios del país. O sea, no es una cifra nada despreciable. Y si a esa cifra le añadimos que según estudios como el de Buscaglia, 7 de cada 10 municipios de este país tienen alta presencia del crimen organizado y el Estado ha perdido la rectoría en materia de seguridad, pues estamos hablando de que buena parte del territorio nacional ya no está en manos del Estado. El problema es que creo que las autodefensas plantean un dilema muy claro. Por un lado, pues es innegable que en escenarios como de Michoacán sería muy complicado decir que respuestas coyunturales como estas no son las adecuadas. Pues digo, cuando vemos que en 2013 el aumento de ejecuciones en Michoacán fue de 125%, pues lo que estamos hablando es un problema de seguridad muy grave y la única respuesta ante el abandono del Estado, por supuesto que son las policías comunitarias y las autodefensas. Digamos que no hay otra respuesta. El problema es que en la medida en que avanzan esas autodefensas, pues también, digamos, plantean un problema porque el Estado aún se va retrocediendo un poco más y es mucho más difícil ver hasta qué punto estas autodefensas se mantienen puras o castas, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Colombia, que es el ejemplo más citado de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que aunque desde su principio nacieron como grupos paramilitares, incluso como grupos muy vinculados a la lucha contra la guerrilla, pues bueno, al fin y al cabo la ausencia del Estado, el vínculo con las armas, todo te plantea problemas que son muy complicados de resolver. Yo creo que no son las soluciones las autodefensas, pero ante una realidad como la que vivimos, pues tampoco se me imagina otra. O sea, tampoco puedo imaginar otra respuesta que no sea esta, porque digo, si el Estado abandonó su principal labor, pues entonces, ¿qué hacen las comunidades si no firmar su acta de defunción, ¿no? Claro, de hecho el día de hoy hubo una reunión del Consejo, del Gabinete de Seguridad, una reunión específicamente para hablar de ese tema de lo que pasa en Michoacán. Fue una reunión en la que participó el gobernador Fausto Vallejo y ahí prometió el gobernador que va a ir a despachar a Patzingán, el principal centro de los enfrentamientos entre autodefensas y crimen organizado este fin de semana. Pero la pregunta es, ¿por qué entra el Estado o la Federación a reforzar hasta que salen autodefensas y no cuando había una impunidad total en manos, particularmente del grupo de los Caballeros Templarios en Morelia? Como que no habían visto eso hasta que empezaron a surgir las autodefensas. Pues eso es lo que ha ocurrido en distintos puntos del país, que hay una presencia innegable de la delincuencia organizada, territorios donde prácticamente no está operando el Estado, ¿no? Pero yo quisiera, antes de ahondar sobre las respuestas que está dando el Estado en los distintos niveles, un poco sobre los orígenes. Lo que decía Jorge me parece muy importante distinguir entre unas y otras, pero creo que incluso se puede ver más atrás de estos 15, 20 años. De hecho, por ejemplo, el abogado, historiador indígena Francisco López Bárcenas habla de la presencia de los grupos de policías comunitarias o rondas comunitarias indígenas, sobre todo, prácticamente a lo largo de los últimos 500 años, ¿no? Es decir, yo creo que más bien debemos rastrearlas como una forma de autoprotección de las comunidades indígenas en este país, que tienen discontinuidades que aparecieron de manera importante a finales del siglo pasado, por ejemplo, con las guardias yaquis, seris también, y mayos también, y también en Yucatán. Están rastreados en muchos municipios de Oaxaca desde hace mucho tiempo que existen. Me parece que es el primer antecedente. El segundo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Creo que debemos verlo en esta misma lógica. Comunidades indígenas que toman las armas para protegerse de las invasiones directas. Presentan un desafío al Estado y como sabemos y como ahora en estos 20 años se ha estado documentando de manera más prolífica, bueno, pues repliegan, no entregan las armas, sin embargo están protegiendo un territorio bastante extenso y es una experiencia que creo que debe ser considerada. La siguiente es la de la CRAC, la de esta coordinadora de autoridades y policías comunitarias de Guerrero, que tiene 16 años funcionando en labores, como dijo Jorge, no solamente de vigilancia, sino de salud también, de educación. Operan en unos 18 municipios donde hay más de 300,000 habitantes y no existían. Hay otro antecedente que es muy interesante a considerar, que es el del ERPI, esta decisión del EPR, que cuando iba creciendo en Guerrero la penetración del narcotráfico, empezaron ellos a defender el territorio y de hecho, producto de estos enfrentamientos entre este grupo guerrillero y el narcotráfico, murió el comandante Ramiro en el 2009, el comandante de este grupo guerrillero, y detonan el año pasado, hacia finales de 2012 y a principios de 2013, sobre todo en Guerrero, cuando hay una decisión de la CRAC y se funda la UPOEC en varios municipios del estado de Guerrero, y ahora este fenómeno más reciente que podremos decir, ¿qué será? Unos 7, 8 meses, tiene más, pero de manera mucho más intensa en Michoacán con las autodefensas.
El antecedente de Cherán. Cierro brevemente esta parte diciendo que me parece, como coincido con Enrique, es una respuesta adecuada ante esta situación. Y bueno, está el asunto de que seguramente habrá algunos grupos financiados por delincuencia organizada que quieren recuperar terreno. Sin embargo, tratar de echar en el saco a todos, más bien creo que es una lectura equivocada de tratar de legitimar a todos. Es un esfuerzo muy importante por brindar seguridad, protegerse de comunidades y familias, de quizás en este momento de a lo mejor hasta millones de personas, estamos hablando del 10% de los municipios del país. Muy bien. Pues vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando más acerca de este asunto y revisamos si esto que sucede en municipios, por cierto, fronterizos con Jalisco, podría también empezar a suceder en nuestro estado. Ya regresamos.